Qué agradable es volverles a saludar de nuevo. Estas últimas semanas hemos estado estudiando la palabra de Dios con una temática que hemos llamado Sirviendo a un Dios vivo. En esta parte número 6 nos toca ver el singular caso de un hombre llamado Job. Entremos entonces en materia. La Nueva Versión Internacional, Job 1, capítulo 1, versos 2 y 3. En la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Aquí nos encontramos entonces que la principal característica de Job no era que era el hombre más rico y próspero de la región del Uz. Creo que la parte más importante es encontrar a un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabe que tiene a un Dios vivo a quien él adora. Y tal vez a ti no te ha sucedido o no te ha pasado, pero a Job le pasó lo siguiente. Llegó uno, llegó otro y un tercer mensajero, todos diciendo, hemos escapado, te traemos nuevas de desgracia. En pocas palabras, lo has perdido todo. Has perdido tu hacienda, tus animales y hasta tus hijos. Dice el libro de Job en el capítulo 1, versos 20 y 22, dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. La filosofía de vida de Job era que tenía un Dios que le daba y que le quitaba. Y para él bendecir a Dios a pesar de lo que había sucedido era una respuesta natural. Probablemente decía él, mientras yo tenga vida, Dios me puede volver a prosperar. Empecemos desde el principio. Ustedes saben, el mismo libro de Job se encarga de mostrarnos, aun cuando Satanás en un momento de su historia había sido arrojado del cielo a la tierra, se le permitía como representante de esta tierra que fuese allá, que era lo que había sucedido. Dios había puesto a Adán como su representante, pero él había cedido a la tentación de Satanás y por lo tanto lo había derrotado, había caído en pecado y ahora Satán era el príncipe de esta tierra. Era entonces uno de los representantes de los mundos que llegaban ante el Creador. Fue en una de esas ocasiones que Dios le llamó la atención a Satán acerca de su siervo Job. Y Satán le dice, deja que le quitemos las bendiciones que tú les das y verás cómo él se comporta. Pero ante esa situación, Satanás fue mucho más allá. Le dijo a Dios, toquemos su cuerpo y verás que él cambiará de opinión acerca de ti. Y fue entonces que Dios decidió permitirle a Satán que lo tocara y le dijo, respeta solamente su vida. Dice Job capítulo 2, versos 7 al 13, la Nueva Versión Internacional. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Y su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto,
Job no pecó ni de palabra. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer y se echaron a llorar a voz en cuello, rasgando sus vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Pero después de todo esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieron y pechos que me amamantaron? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino agitación. No es necesario que nosotros tengamos que pasar por un sufrir terrible para poder tener conmiseración y para poder entender el por qué todos aquellos que pasan por momentos difíciles necesitan estar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, porque de lo contrario la búsqueda de la muerte es una inclinación propia para encontrar tranquilidad y descanso. Y en ese diálogo que él tenía con el Dios vivo, que parecía no entenderlo ni comprenderlo en medio de esa situación que para él Dios mismo lo había llevado allí, él decía: me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me rasga y me supura. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Dios, tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Y es que, amigos y amigas, uno a uno de sus 3 amigos fueron recriminándole que en realidad si él pasaba por esa situación que era tan intolerable, él mismo se lo había buscado. Él debió haber cometido algo terrible para que vinieran todas sus desgracias. Una idea simplista de que todo lo que sucede y pasa es porque hemos hecho algo malo. Y en realidad sí, el pecado trae consecuencias. Pero en este caso, Job era inocente. Era el enemigo vil, Satanás, que lo estaba acabando. Y mientras que sus amigos defendían a Dios como si Dios tuviese necesidad de que alguien lo defendiese, y al mismo tiempo se dedicaban a culpar y a condenar a Job, porque para ellos no tenía ningún sentido que Job estuviese sufriendo si no era porque había cometido algún mal, probablemente hasta secreto, porque hasta entonces ellos no encontraban una explicación lógica de qué era lo malo que Job había hecho para merecer tal situación. Sin embargo, el silencio de parte de Dios hacía que la angustia de Job fuese increciendo. Y veamos ahora lo que les dice a sus amigos en relación a lo que él piensa de Dios y de ellos. Más bien quisiera hablar, capítulo 13, verso 3 y 5, yo quisiera hablar con el Todopoderoso,
Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes me difaman con mentiras. Como médicos no valen nada si tan solo se callaran la boca. Eso en ustedes ya sería sabiduría. Y es que a veces los seres humanos no tenemos idea de cómo podemos apoyar y ayudar a las demás personas. En lugar de ayudarles, les condenamos. En lugar de levantarlos, los golpeamos más. A pesar de que Job veía muy cerca, pero de muy cerca, la muerte, él tenía una fe, una esperanza, no solo en saber que la muerte era un sueño, sino que tenía un Redentor. Y esa fe, deseaba Job, que fuera inquebrantable. Capítulo 19 de Job, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Más adelante en el capítulo 23, en el verso 3 al 5 y del 8 al 11 dice: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Y a pesar de que sentía que Dios se le escabullía, se le perdía, seguro que Dios estaba tan cerca de Job como ni siquiera idea tenía. Pero esa esperanza, la esperanza de saber que muy a pesar de que las circunstancias eran completa y totalmente desagradables y negativas, Job decía: Él conoce mi camino, Él me probará y yo voy a salir como el oro. Finalmente empezó a percibir Job de que probablemente esto era una prueba. Y él dice: Señor, hazlo, adelante, pruébame. Yo voy a salir más refinado, voy a salir más fuerte, voy a tener mucho más fe. El capítulo 38, verso 1 de Job nos dice cómo es que Dios empieza a responderle. Y no le responde para explicarle a Job detalle por detalle lo que está sucediendo tras bambalinas en esa situación compleja de poder entender la lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y él. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, no le contó las razones o las causas por las cuales él estaba sufriendo, no le comentó en detalle las 2 visitas de Satanás en el concilio celestial. Sencillamente él les recuerda lo que ellos ya sabían, tanto sus amigos, ellos mismos, igual que Job, reconocían la fuerza, el poder y la justicia de Dios. Pero ahora faltaba algo que Job no había visto. Y Dios utiliza por lo menos varios capítulos del libro de Job para lanzar pregunta tras pregunta. Y no era para avergonzar a Job, a pesar de que no pudiese ver las evidencias tangibles del por qué había que tener fe. Y al final de todo ello, en el capítulo 42 de Job, verso 1 al 6, luego el versículo 10 y 17, lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y luego Job dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos
te ven. A través de cada una de sus preguntas le fue desplegando a Job cosas increíbles, maravillosas, que le fueron abriendo el entendimiento de saber que tenía un Dios que tenía el control sobre todas las cosas, incluso para su situación. Y como te darás cuenta, en ningún momento Dios se justifica, ni tampoco acusa al enemigo como el causante de todos sus males. Pero Él quiere llegar al punto crítico más importante para Dios, que es que el ser humano le tiene que tener la suficiente confianza para entender que en sus manos está seguro, a pesar de que Él permita que nosotros pasemos por situaciones difíciles. Aunque ande en valles de sombra de muerte, decía el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara para conducirme y tu cayado para disciplinarme estarán allí para mí. Ese es Dios. En realidad, mi experiencia, dice Job, había sido absolutamente limitada. Yo pensé que te conocía, pero ahora entiendo que solo de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Y la respuesta consecuente fue la siguiente. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una respuesta de arrepentimiento, de humildad, de reconocimiento. Y luego viene el resultado de la paciencia, el resultado de la fe, el resultado de la esperanza, el resultado del amor que Job le tenía a su Dios viviente. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y murió Job viejo y lleno de días. Amigos y amigas, Dios no envió la aflicción, el sufrimiento y las pérdidas a Job. Si es cierto, en medio del pecado y del conflicto entre el bien y el mal, Él, en su sabiduría, en su inteligencia, permitió que sucedieran las cosas, de que el enemigo hiciera esos estragos en la prueba más importante para Job. Y Él al final, si Él no había dado, si Él no había puesto la aflicción, pero sí la quitó. ¿Qué te parece, querido amigo y amiga? Tenemos a un Dios vivo que puede que pareciera que está alejado de nosotros cuando pasamos por circunstancias terribles y horribles, pero nunca nuestro Dios dejará de estar tan cerca de nosotros. Hay cosas que tú ni yo podemos entender en medio del conflicto de los siglos, cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Pero lo que nunca puede escaparse de nuestro entendimiento es que tenemos a un Dios leal, un Dios fiel, un Dios que va a estar con nosotros cuando pasemos por las pruebas. Tú y yo podemos servirle a ese Dios. Por ello, en esta hora te invito para que te consagres a Dios, para que le entregues tu vida, para que tú y yo podamos servir a ese Dios vivo, al Dios de Job. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.